Zona Cero. Entramos en nuestro monográfico Zona Cero y vamos con el asunto que nos ocupa, las profecías. Han sido muchas las profecías que quedaron atrás en el año 2000, muchas fallaron, casi todas fallaron. Ahora nos preguntamos por el siglo XXI, nos preguntamos por el 2001. ¿Cuántas han quedado sanas y salvas? ¿Cuántas podemos considerar como serias aspirantes a llegar a la categoría de profecía? Profecía cumplida, el sueño de cualquier profeta. ¿Por qué hacen? ¿Por qué elaboran esas profecías? ¿Por qué vaticinan esos asuntos? Vamos a intentar averiguarlo esta noche con nuestros estupendos asesores, Jesús Callejo, Carlos Canales, que ya están presentados. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, queridos, pues ya adelantamos algo, ¿verdad? En alguna tertulia, en algún monográfico, y parece que el 2000 pues no ha sido bueno para los profetas. Yo creo que a la vista está, ¿no? Sí. Pero es la historia que se repite. Pero tanto se esperaba Jesús del 2000. Tanto se esperaba, pero más por el guarismo, ¿no? Eso de un 2 con 3 ceros llamaba mucho la atención hasta el punto que mucha gente pues adelantó. Bueno, el 99 también lo tuvimos muy animado. También. El 2001, fíjate, parece que va a estar flojo en profecías. Los agoreros, a la hora de pronosticar cosas, parece que 1999 y el 2000, oye, como que apetecía más, ¿no? Que ocurriera alguna catástrofe, algún fin del mundo. Sí. Sin embargo, el 2001 son un poco, no sé, recatados a la hora de predecir cosas, como así comentaremos a lo largo de la noche. Pero, en definitiva, todas las profecías, estas catastrofistas me refiero, porque claro, cuando se habla de profecías hay de distintos órdenes, de distintos géneros, pero las que son apocalípticas están abocadas al fracaso. Y hay dos razones. Una es muy evidente. El profeta que anuncia el fin del mundo para un año concreto, me acuerdo de un libro que tuvo cierto éxito, ¿no? La gran catástrofe de 1983, de un tal Boris Christoph. Pues claro, cuando llegó 1984... Creo que le vi vendiendo castañas. Sí, está por ahí el hombre. Yo me acuerdo de uno que se llama, ¿cómo era? 1986, la Tercera Guerra Mundial. También, sí. Hay cantidad de libros que les encanta poner una fecha. Bueno, hay una de Charles Berlitz, que ese no era profético, pero bueno, sí le dio por poner 1999, el fin del mundo. Bueno, pues también se rindió un poco a los honores de la promoción de libros y de la editorial, pensando que eso podría dar más ventas, y bueno, yo creo que también pues fue una temeridad poner ahí determinadas fechas, por eso mismo, porque el que las incumple, vamos, al final se incumplen prácticamente todas, prefiero todas las que son apocalípticas y todas las que incluso entran en matices, y hoy pondremos unos cuantos ejemplos de eso, ¿no? Siempre al final nos salen con la misma historia, de que, bueno, realmente profecías no eran, que eran advertencias, y como realmente la humanidad ha seguido otro rumbo, no el que estaba previsto, pues los hados del destino se han cambiado, se han tornado favorables, y por lo tanto, pues el sumo hacedor nos ha dado una prórroga de 1 año, 5 años o 10 años. Pero lo cierto, Carlos, es que muchísimas sectas apocalípticas han quedado totalmente desacreditadas ya, ¿no? Sí, pero es inútil. Es inútil por lo que acaba de decir Jesús. Los profetas tienen tendencia a prorrogar sus vaticinios para el futuro cuando fallan en el presente. Ya, pero el gremio de los profetas ha salido muy tocado, ¿no? Yo creo que no. Sigue insistiendo. Lo que pasa es que el profeta busca siempre fechas simbólicas que atraigan ya simplemente por la numerología o por el aspecto. Ahora la que está de moda es 1212, 21, 1, 2. ¿1212? Claro, perdón, 2000... ¿Cómo estoy yo? 2012. 2012 es bonito para ellos porque coinciden dos cosas. El final del calendario de la cuenta larga maya y al mismo tiempo es un número que resulta bonito y atractivo. ¿Pero solo podemos aferrarnos ya al calendario maya? No, hay más. En general, los profetas, bueno, podríamos hacer una subclasificación así de qué tipos de profetas hay. Sí. Yo destacaría entre ellos a los listos. Bueno, los listos son los que astutamente van esquivando el fijar una fecha, sino que fijan una especie de un tiempo muy amplio. Los que generalizan. 30, 40, 50 años, de manera que es difícil que se equivoquen. Sí, y lo que hacen es, utilizan el sistema clásico de la profecía, porque eso luego hablaremos un poquito de la teoría general de la profecía, que es la advertencia moral, que es la número 1. Es una amenaza. El castigo viene siempre porque los hombres somos muy malutos, como tú dices. Entonces hemos hecho algo mal y hay que castigarnos y zurrarnos. Entonces, cuando tú utilizas algo muy genérico que nunca sabes cuándo va a llegar, o que aunque lo sepas es muy amplio en el tiempo, pues tienes la ventaja de que te sirve de colchón, porque rara vez te vas a equivocar como le pasó a Nostradamus. Voy a citar una porque yo creo que es mejor ir poniendo un ejemplo de cada uno de los casos y así todo el mundo lo entenderá. Leo y luego digo de quién es. Los días están ya a las puertas.
Veréis una señal y no la conoceréis, pero advertir que en aquel tiempo las mujeres vestirán como los hombres y se portarán según sus gustos, y licenciosamente, y los hombres vestirán vilmente como las mujeres. Bueno, es una profecía clásica, aparentemente reconocible, efectivamente, dentro de lo que es la historia del mundo occidental. A partir de los años 60 es cierto que empieza a haber un cierto equilibrio en la forma de vestir, tanto de las mujeres como de los hombres, y que la a veces mal llamada revolución sexual, comillas, pues bueno, ha permitido que las actividades que ahora se consideran absolutamente normales, hace 200, 300 años no lo fueran. Bueno, aquí el profeta ha fijado con mucha precisión un tiempo, es incluso reconocible. Sin embargo, no está indicando fecha. Bueno, puede ser ahora, puede ser dentro de 100 años, puede ser dentro de 1000. Si no llega nunca, puede decir que es que era dentro de 4000. Bueno, en este caso es de San Vicente Ferrer. ¿San Vicente Ferrer? Sí, esta profecía. Bueno, pues es un ejemplo de cómo el interpretador de profetas, que es otro negocio paralelo al del profeta, pues coge, descubre la fecha, sin ninguna duda, porque dice que él rápidamente identifica un periodo, como ocurría con Nostradamus, pero luego es incapaz de precisar con exactitud, porque la profecía queda siempre en unos términos muy vagos. Pero en el fondo de la profecía, y este es un caso clásico, hay una advertencia. La advertencia es que hemos sido malos. ¿En este caso en qué? Pues en la conducta licenciosa. Es decir, puede ser cualquier otro tipo, pero reúne en 4 palabritas lo que es el fundamento y forma de todas las profecías. Bueno, pues ese es un buen ejemplo. Pero lo que queremos son datos. Jesús, tú que de pequeño quisiste ser profeta, pero no te dejaron afortunadamente, queremos datos sobre cómo ha ido el año 2000. Porque aquí tenemos los vaticinios que se hicieron en el 99, y luego vamos a ver qué pasó, o lo que pasó. A ver. Hombre, se podría hacer un juego de palabras y se puede decir que el año 2000 fue catastrófico. Catastrófico para los... en lo que a las profecías se refiere, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que vamos a hacer un pequeño juego, ¿no? Un pequeño juego de salón, dadas las horas que son, que puede ser muy apetecible, y estoy seguro que a más de un oyente pues se le ha ocurrido alguna vez, pero le ha faltado tiempo o ganas, o sencillamente pues los datos suficientes para cotejar. Y son esas profecías que muchos videntes, aquí en España ocurre, igual que en otros países, se aventuran a decir al final de cada año para lo que va a ocurrir en el próximo año, ¿no? Pues evidentemente no podemos analizar pues las que han dicho para el 2001, aunque ya entraremos en ello dentro de un año, ¿no? Pero sí podemos analizar aquellas que dijeron en su momento a finales de 1999, pero destinadas a cumplirse en el año 2000, además con los temas más variopintos, donde se mezclaba pues temas de política, de religión, de cultura, de deportes, de todo un poco, ¿no? Para ver un poco la fiabilidad. Sí. Yo creo que lo mismo que me pasa a mí cuando los escucho a ellos, pues les debe pasar a muchos oyentes como diciendo, bueno, pues vamos a esperar un año y después a cotejar esta información. Sí, lo malo es que se olvida, ¿no? Se olvida, pero como nosotros no nos olvidamos en la zona cero de este tipo de cosas, Pues los apuntamos. pues hemos traído, vamos a tomarlo como juego de salón, es decir, vamos a decir nombres y apellidos, que muchas veces tampoco se atreve la gente, por eso de que, bueno, en fin, cuando se acierta es mejor decirlo, pero si fracasan pero es que lo vamos a decir por una razón, porque son personas que han dado su nombre y apellido a estas predicciones, que han sido publicadas, en concreto digo la fuente, fue en el monográfico de la revista Más Allá, que se dedicó a las profecías del fin del mundo, así se llamaba, y salió en septiembre de 1999. Bueno, pues dentro de ese monográfico había un artículo escrito por una amiga común, que es Clara Tahoces, que tituló Veo que ocurrirá en el 2000. Y ahí pues entrevistó a unos cuantos videntes, unos cuantos futurólogos, más o menos renombrados, ¿no? De los que ahora pues salen en los medios de comunicación, y les hizo una serie de preguntas, unas cuantas, ¿no? Bueno, yo me he empapado, hay varias historias, pues para haceros un pequeño resumen, porque si no sería muy largo. Sí puedo hacer una apostilla, y es que tanto Rapel como Aramis Fuster no quisieron entrar en eso. Aramis Fuster porque dijo que si había otras personas ella no quería participar, y sencillamente Rapel porque ni siquiera se dignó a contestarla si quería participar o no quería participar, bueno, pues en estas predicciones que iban a ocurrir en el año 2000. Pero sí, pues cotejó, o por lo menos recabó un poco la opinión de 7, 8 personas, todos ellos videntes y reconocidos dentro de su mundo, dentro de su bueno, pues del modus vivendi en el que ellos se mueven, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les preguntó sobre política, ¿no? En concreto, pues entonces Milosevic, pues bueno, estaba muy en el candelero, y se la dijo a una de las videntes, que es argentina, afincada mucho tiempo ya aquí en España, que es Leonora Larraqui, que también tiene una librería con este nombre,
que iba a ser de este político. Y comentó que Milosevic seguiría siendo el líder serbio. También comentó que España ganará más medallas en los Juegos Olímpicos de Sydney que en otros Juegos. Matiza. Le digo, estas son palabras textuales que aparecen en este artículo y en este monográfico de Más Allá. A otra vidente, Ángela Mora, le preguntaron que quién iba a ganar las elecciones americanas. También estaba en el candelero y era oportuno, ¿no?, esa pregunta. Y dijo, sin ambajes, que ganaría Hillary Clinton las próximas elecciones. Claro, también dijo que el Papa Juan Pablo II iba a morir y también Boris Yeltsin. Estamos hablando del año 2000. Silvia Uñón, pues la preguntó una cosa muy específica: ¿quién iba a ganar las próximas elecciones en España? Y dijo que, bueno, que ahí sí que iba a ganar el PP, pero con una diferencia de votos muy escasa, muy escasa. Sí. La mayoría absoluta fue abrumadora, ¿no? Zulay Landi, una venezolana, que también se dedica a estos menesteres en España, esa ya ni siquiera dijo que iba a ganar el PP con una pequeña diferencia. Tajantemente dijo que iba a ganar el PSOE. También comentó que en el año 2000 tendríamos muchos problemas a nivel psicológico, pero lo superaríamos y no se producirá el fin del mundo en el año 2000. Bueno, por lo menos ahí acertó. Pero he recogido esta afirmación por lo de los problemas a nivel psicológico, esta especie de crisis genéricas que siempre vienen muy bien y que al final nunca dicen nada, ¿no? Dos ejemplos más y acabo porque, bueno, como ves, las predicciones son curiosas a toro pasado. Elena Menéndez, también le preguntaron un poco pues una serie de acontecimientos importantes que podrían ocurrir en el año 2000 y ella dijo, y aquí cito esa frase textual para que veamos el lenguaje que utilizan estos videntes, ¿no? Muy amplio, muy genérico, donde todo cabe. Dice que los acontecimientos más importantes en el 2000 serían los viajes espaciales, que serían los más accesibles, y la telefonía móvil también avanzaría mucho. Dijo textualmente: habrá reacciones de rebeldía y tendencia de suicidios colectivos, aumento de catástrofes naturales en el mundo, problemas de salud para una mujer de la Casa Real Española. Todavía estamos esperando qué mujer puede ser esta de la Casa Real Española, que en el año 2000 iba a tener estos problemas. Carmen Pastora, una vidente cubana, pues dijo ni más ni menos que la historia de Fidel Castro terminaría en el año 2000. Bueno, parece ser que no. Y por último, Nuria Pérez Baladín decía que Saddam Hussein, como no, también otro de los ínclitos personajes que tenía que salir a relucir, dice que, bueno, querrá ocasionar revueltas a nivel internacional, pero será un susto que pasará, que no quedará, más que pasará, efectivamente, y que desde luego quedará en la frustración y no en la realidad. Bueno, son unos pequeños ejemplos de algo que se viene repitiendo año tras año respecto a las profecías que ocurren en el 2000. Quiero hacer una postilla porque si no, no sería justo. Esto descalifica profesionalmente a estas personas, que ya digo, he dicho nombres y apellidos porque así aparecen y ellos quisieron que apareciera su nombre, porque si realmente hubieran acertado también se hubieran llevado su mérito. Yo creo que, con independencia del negocio que hay alrededor de todo esto y que hay muchas personas que de mala fe intentan meter el miedo en el cuerpo, yo creo que muchas de estas profesionales que se dedican a estos negocios, porque en el fondo es un negocio, yo no creo que lo hagan de mala fe, sencillamente pienso que ellas quieren ver una serie de acontecimientos o quieren interpretar a través de los distintos medios, que puede ser por el tarot, por la bola de cristal o por entrar en trance, interpretan este tipo de señales. Es verdad que es más fácil columpiarse cuando se están dando fechas concretas. Por eso lo que decía antes Carlos, hay profetas o videntes listos donde sencillamente hablan de cosas genéricas sin especificar fechas, porque aquel que da una fecha está abocado al fracaso. Y estos al fin y al cabo se mojaron, ¿no? Como los otros dos que has citado antes, ¿no? Por ejemplo, pero te digo que bueno, que está bien decirlo, porque desde luego hay luces y sombras en cualquier profesión y en la evidencia muchísimo más, pero evidentemente son ejemplos para tomar en consideración, y una de las moralejas que se podrían sacar de todo esto que estamos diciendo es que no nos tomemos a pecho estas predicciones apocalípticas o cualquier otra predicción que nos hagan con fechas, porque lo normal es que fracase. Y digo que lo normal porque si nos siguen habitualmente, como creo que nos siguen, saben que hay muchos presentes y muchos futuros, y tú puedes ver
la determinación de un futuro determinado al que puede estar abocada la humanidad, pero no las miles de variantes, esos caminos que se bifurcan a cada momento, y que es lo que hace siempre que las profecías fracasen de forma estrepitosa. Y digamos que, por ejemplo, que un vidente que tenga, por ejemplo, un nivel de aciertos de un 30% ya es una exageración. Claro. Es imposible, de hecho. Sí, claro, por eso, o sea, que ahí entra en juego eso. En cuanto a lo que comentabas de una vidente que había dicho que una mujer de la Casa Real iba a tener problemas en el 2000, bueno, recordamos que el 2 de enero, fue el 2 de enero cuando falleció la madre del rey. Bueno, es verdad, pues sí, es verdad, sí, coincidió. Un dato que... Podría ser ese, pero bueno, es verdad que es un lenguaje genérico que cualquier cosa que pueda ocurrir... Puede abarcar cualquier... Efectivamente, podría entrar ahí. Bueno, Jesús ha tocado el tema del vidente. Ahora, en cuanto al profeta, el profeta genérico, el que hace una profecía de trascendencia mundial. La diferencia entre el vidente y el profeta es que el vidente normalmente se refiere a un hecho singular o individual, en tanto que el profeta es alguien que tiene pretensión de trascender en el tiempo, en la historia, para advertir a la humanidad entera. Es una especie de grado superior. Lo que sí que es curioso, y yo aquí prefiero que sean los propios oyentes los que lo valoren, porque sinceramente yo no tengo valoración propia, aunque reconozco que algunos escritos proféticos, sobre todo antiguos, me han llamado siempre mucha atención. Yo quiero poner a dos ejemplos, porque estamos viendo los distintos tipos de profecías. En el primero de los ejemplos que voy a citar, que fue un éxtasis sufrido por Gertrudis Fink en 1950 en Alemania, la proximidad con el tiempo que se profetiza es muy alta. Y el entorno de la profecía es conocido por la vidente. Es decir, la que va a generar en este caso la profecía sabe perfectamente que lo que va a decir es, por decir una manera, técnicamente y científicamente posible. No obstante, en este caso que voy a leer, acertó en el primer caso de una manera impresionante y fracasó estrepitosamente en el segundo. El segundo caso que voy a contar es para mí mucho más interesante, porque es una profecía del siglo XVIII. He cogido una cualquiera del siglo XVIII, en el cual el término del concepto de la profecía, de lo que se va a contar, no formaba parte de lo que sería la vida de la época. En cuyo caso, la profecía llama mucho más atención y la verdad es que asusta mucho más. Empezamos por el primer caso. Dice Gertrudis Fink en su éxtasis: vi como 3 columnas grandes de fuego se desprendían del este. Eran rojas y avanzaron arrollando Europa. Una columna de fuego salió sobre Moscú y llegó hasta las puertas de Roma, más tarde hasta el Vaticano. Las otras 2 columnas de fuego se dirigieron hacia Alemania. Entonces la Virgen me dijo que la luz oriental andará contra la occidental. 2 señales te doy. La primera, cuando los rusos ocupen Checoslovaquia y la ciudad de Praga. La segunda, cuando buena parte de los prelados y sacerdotes abandonen su ministerio. Fijaros, Gertrudis Fink habla de una guerra claramente mundial entre el este y el oeste, es decir, algo plenamente factible en el año 50, luego no es algo desconocido en su entorno cultural. Sin embargo, fija 2 hechos muy concretos. El primero es de una gran precisión, el segundo es muy vago. El primero se cumplió en el año 68, es decir, 18 años después de la visión profética. El segundo es imposible determinarlo, es como el caso de San Vicente Ferrer. ¿Ha bajado el número de por ejemplo, de curas en la Iglesia Católica? Pues es posible que sí. ¿Eso es claramente constatable en un año determinado? No. Es decir, ahí tenemos un caso de profecía clásica. El segundo, que digo que me impresiona mucho más, porque siempre son muchísimo más impresionantes cuando se refieren al pasado, lo hizo Magdalena Porsat en 1793. Y es una profecía sobre el posible futuro del mundo, pero dicho de una manera tan absolutamente extraña para la época, es decir, para el entorno del tiempo en que se manifiesta, que asusta mucho más. Lo leo. Huracanes, inundaciones, enfermedades de plantas y animales, cólera, guerras, revoluciones. Y ahora viene lo interesante. Bancarrota internacional, crisis general comercial, crisis final que afectará a todos los niveles de vida y de actividades. Es un fin del mundo progresivo por deterioro de la naturaleza y de la economía. Esto está hecho en 1793. Es mucho más preciso, aunque parezca muy vago, que todas las que he contado antes de catástrofes clásicas. Sí. Porque para Magdalena Porsat esto no formaba parte de su entorno cultural. Por eso es una profecía interesante. Hay otra que tengo, de María Kuruski, es del siglo XVIII y es tremenda. Dice: cuando el ímpetu otomano derrame sangre polaca, la hoz de este segará de Europa la naciente rosa roja, y las huellas del oso hollarán la sede sagrada de Pedro. Bueno, es una profecía incumplida, pero perfectamente clara.
Sí, nos acordamos del Claro, atentado de un turco, Aliaska, al Papa, sangre polaca, 1982. Año siguiente, se supone, según la profecía, la O del Este, Unión Soviética, segará de Europa la naciente Rosa Roja. 13 gobiernos, lo que soy los 15, en aquel entonces tenían gobierno socialista. Bueno, este es un caso de profecía identificable. Y también mucho más aterradora, en el sentido de que está dicha en un tiempo en que el conocimiento del entorno era imposible. Es decir, es muy clara y muy evidente. Fracasó totalmente, como todas las demás. Sin embargo, estas son profecías de las que llamamos serias. Fracasan todas también, pero las llamamos serias porque se mueven en unos parámetros muy diferentes a los del profeta clásico, incluso a los del visionario ocasional. Es decir, aquí hay algo más serio. Es decir, el que está haciendo esto lo hace ocasionalmente o lo haga de manera pseudo profesional, que eso no Nostradamus, es decir, tiene un fondo detrás muchísimo más serio. Es muy interesante eso que acabas de contar, Carlos, muy interesante. En el siglo XVIII fueron emitidas. Sí, las dos son del siglo XVIII. Bueno, Magdalena Porsad murió en 1843, pero vamos, la profecía en concreto que he dicho es de 1793. Bueno, y para el año 2001, mis queridos amigos, ¿qué tenemos? ¿Qué queda? Algo hay. ¿Qué pasó la criba? Además tenemos que referirnos a un viejo conocido ya de este espacio, que es Edgar Cayce. Y por lo tanto, cuando se habla de profecías, pues cómo no mencionar a Edgar Cayce, y también Solari Paravicini también tendrá su pequeña mención, a pesar de que fracasó, ¿no?, en ese asteroide que se supone que iba a caer en el año 1999 y que sus efectos iban a notar también en el 2000. Bueno, pues para el 2002 dijo algo que ya comentaré un poco más adelante. Y si hablamos del 2001, es verdad que el 2001, como comentaba antes, es parco a la hora de ponerle como fecha final, ¿no?, de esta humanidad, de este mundo, de esta civilización. Pero bueno, alguno hay. Y en concreto Edgar Cayce, que quiero recordar a todos los oyentes, que es, bueno, pues uno de los mejores videntes norteamericanos, y yo diría que del mundo, ¿no? De hecho, sus libros se siguen publicando, son libros con sus predicciones. Hasta 46.000 visiones distintas tuvo y predicciones que han sido recogidas pues en distintos textos por sus seguidores, por una fundación, Edgar Cayce. Y, bueno, pues estas predicciones que eran, sobre todo abarcaba el ámbito médico, también se referían a acontecimientos pasados. Son muy conocidas pues todas esas noticias referentes a la Atlántida, y que él aportó muchísimos datos, por supuesto todos incomprobables, pero muchísimos datos sobre en dónde estuvo ubicada la Atlántida y cómo vivían allí, ¿no? Y cómo no, pues también comentó cosas sobre el futuro, sobre lo que podía ocurrir a este planeta. Y en cierta ocasión le preguntaron, en el año 1936 en concreto, qué gran cambio se iba a producir en la Tierra en el año 2000 o 2001. Y Cayce respondió en estado de trance lo siguiente: ¿tendrá lugar la desviación de los polos o comenzará un nuevo ciclo? Se estaba refiriendo que para entonces, estamos hablando del 2000 o 2001, para entonces se iba a cumplir la gran renovación espiritual prometida por todos los profetas antiguos, según dijo en una de estas comunicaciones. Es decir, nos estaba hablando de una época esperanzadora, no tanto catastrófica, pero esperanzadora en el otro polo de la predicción, porque una era o la desviación de los polos, con la consiguiente catástrofe que eso iba a ocurrir. Sabéis que ahora está desviado el eje terrestre unos 23 grados, y parece que eso fue motivo de una de las catástrofes que hubo antiguamente, y ahí que tengamos ahora por los equinoccios, los solsticios y las distintas estaciones, ¿no? Pues si volviera a ocurrir una desviación de los polos, también iba a surtir unos efectos devastadores para la humanidad. Pero la otra opción es entre un nuevo ciclo, ¿no?, una especie de era espiritual que también ha sido pronosticada por muchos profetas. Y en esta misma línea, que no es nada catastrofista, se mueve una de las profecías más polémicas, más difusas, más ambiguas y más grotescas desde mi punto de vista, que son las profecías de la Gran Pirámide. ¿De la Gran Pirámide? Sí, son del 2001. Del 2001, ¿y esas qué nos dicen? Bueno, esto es piramiditis pura. Es decir, la piramiditis es una enfermedad que acaba, casi crónica, la piramiditis. Sí, la padeció bastante gente, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Y bueno, sería larguísimo de contar de la famosa pulgada piramidal de Davidson, sobre si era 365,244%, que era igual a 36. Bueno, era un verdadero rollo. El caso es que se pasaban todo el día midiéndola de arriba y para abajo y por todos lados hasta que les diera justo lo que querían. Bueno, yo estoy convencido que Carlos Canales ha echado las cuentas. Las cuentas, no las he echado yo. Antes de que lo cuentes, era uno de los que empezó con la piramiditis, de las predicciones de la Gran Pirámide, pues midiendo metro por metro y centímetro por centímetro, era Charles Piazzi Smith, que él empleó
por extensión la pulgada inglesa, que corresponde a 0,254 centímetros. Y así es como empezó a realizar las mediciones. Siempre estamos hablando de la pirámide de Keops y en concreto de la siringa y de la cámara del rey. Bueno, pues los piramidíticos consideraban, y nos olvidamos de las mediciones, que si entrabas por la cámara del rey y la siringa, correspondía a todo el periodo de la humanidad. De forma que el primer pasadizo bajo correspondería al 4 o 5 de agosto de 1914, que según ellos iba a ser el principio de las tribulaciones y de la época trágica de la humanidad. Alucinantemente acertaron. Bueno, porque es bien conocido que es el crimen de Sarajevo y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Más o menos. Efectivamente, la verdad es que ahí acertaron de pleno y bueno, pues eso se les alegró muchísimo porque el final del pasadizo señalaría el 10-11 de noviembre de 1918, con lo cual acertaron también. Era el fin de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí tenía que empezar una fecha que era la antecámara, que ellos lo llamaban la tregua del caos, simbolismo claro de la relativa tranquilidad que tuvo el mundo tras la Primera Guerra Mundial hasta que obviamente comenzó la Segunda. Ellos le daban una gran importancia al año 1936. El año 1936 tenía para ellos una importancia fundamental porque todos los piramidólogos coincidían en que la cronología de la Gran Pirámide concede a 1936 una importancia esencial. Y es obvio que si fueran españoles los piramidólogos, pues tenía cierta lógica. Pero alguien dirá, y bueno, ¿y por qué lo tenía? Bueno, pues ni más ni menos porque para los seguidores de Davidson era la fecha del nacimiento del anticristo. Toma ya. La fecha del nacimiento del anticristo. Sí, efectivamente. Con lo cual, fijaros, pero el anticristo estaría ya un poquitín achacosillo, la verdad es para salir a la luz pública. Con lo cual, bueno, se han quedado un poco cortos. Bueno, finalmente, después de citar un montón de fechas como 1962, etcétera, ellos hablaban siempre de que la reconstrucción espiritual de la humanidad tenía que acabarse en torno al año 2001. Ese año en el que si no se había producido la reconstrucción espiritual tenía que producirse justo el efecto contrario, que era que todo el efecto de maldad que se había acumulado en el mundo a partir del año 1936 debería de culminar en una verdadera catástrofe de tipo cósmico. Bueno, afortunadamente la piramiditis pasó a lo largo de los años 40, visto el fracaso estrepitoso que tuvieron los piramidólogos una vez pasado el periodo de los años 30. Y viendo además, Carlos, que trabajamos con una cronología errónea, ¿no? Sí, pero no solamente con la cronología errónea de la fecha de construcción de la Gran Pirámide, que por otro lado sigue estando discutida, porque incluso la última fecha ya hablamos que, por lo menos para mí y para muchos más, y yo no tengo aquí un conocimiento, un gran conocimiento de egiptología, pero veo ciertos fallos en la cronología, o sea, si los veo yo, imagínate lo dividido que están los egiptólogos sobre la fecha oficial. Exacto. De hecho, están completamente divididos ya desde estos tiempos, porque los primeros estudios, por ejemplo, de André Porchan sobre la cronología, que se basaba no en datos arqueológicos, sino en datos de la cronología de Manetón, ya son de los años 30. Claro, pero es que con retrasar la fecha 50 años ya se desbarata todo. Sí, claro, no, con que se lo retrasara simplemente unos años el nacimiento de la cuarta dinastía se les iba a la porra toda la idea. Claro, sabes que además adolece de errores de bulto. Para mí, estamos hablando, en el mejor de los casos, de una cronología de la pirámide de Keops, vivió en el 2500 a.C., pues eso, de 4500 años aproximadamente, ¿no? En el mejor de los casos con la cronología de los egiptólogos ortodoxos. Claro, estamos hablando de una cronología que llevaban los egipcios en aquella época que no tiene nada que ver con la nuestra. Bueno, aquí estamos hablando de profecías del 2000, de 2001, pero desde nuestro ámbito occidental, desde nuestro calendario gregoriano. Pero no está de más recordar que para los hindúes, para los musulmanes, para muchísima gente, muchísimas culturas que se están rigiendo por otro tipo de calendarios que no tienen nada que ver con algo muy curioso, los piramidólogos no tuvieron en cuenta que hay una noche de noviembre del año 1582 que tuvo 14 días, porque es cuando se produce el cambio de calendario, que precisamente es cuando muere Santa Teresa de Jesús. Entonces, esa noche de 14 días desbarataría cualquier intento de los piramidíticos de intentar aproximar una fecha correcta. No cayeron en ello, no es que no cayeran en ello, es que no les interesaba, porque eso basaba en cálculos matemáticos y muy raros. Y ellos fueron ajustando las mediciones hasta que daba justo lo que querían. Recuerdo que un amigo nuestro, Fernando Ruiz de la Puerta, nos dijo un día, Jesús y a mí en Toledo, es decir, ¿qué queréis que os justifique con una medición matemática? Bueno, es cierto, es decir, un matemático puede justificar cualquier cosa por la numerología, pero la verdad es que, bueno, esta profecía la hemos traído a colación porque cita el 2001 de manera expresa, no porque tenga ninguna trascendencia, ni siquiera, es que para mí no es ni siquiera atractiva, es una verdad birria. Bueno, en parte casi coincide con Edgar Cayce, porque los que propugnan la validez de estas profecías decían que en el año 2001 es cuando se preveía el inicio de la edad del espíritu puro, con estas palabras rimbombantes, ¿no? Que en el fondo, lo que decía Arqueis, empezaba un nuevo ciclo, una nueva era espiritual
en parte. Pero vamos, desde luego es más fiable Edgar Cayce, y mira que también ha fallado como una escopeta de feria, que estas profecías de la Gran Pirámide, que encima depende de dónde empiezas a hacer la medición, y encima depende si es una pulgada inglesa o cairota o a saber qué, ¿no? Bueno, chicos, pues tenemos aquí la de Edgar Cayce, tenemos la de la Gran Pirámide, no sé si podemos salvar alguna más. Sí, quizás Isabel Canori cita varias veces. Bueno, ella habla un periodo muy amplio que va desde el 1921 hasta el 2021, es decir, son 100 años. Lo que pasa que realmente, en general, ella se centra mucho en los años siguientes al año 2000. Bueno, Isabel Canori Mora era una vidente que también nació en el siglo XVIII, en 1774, y murió a principios del siglo XIX, en 1821, en Roma, que tuvo una visión, una serie de revelaciones que le decían cómo iba a ser el fin de los tiempos en los 100 años que seguirían, los 200 años que seguirían a su muerte. En este sentido, y para mí, Isabel Canori es interesante porque, como en los casos que he citado antes, como el de Magdalena Porsat, parte de un periodo en el cual los hechos que cita están muy alejados en el tiempo, y por lo tanto es sorprendente cuando alguien te habla no de catástrofes naturales o no de la ira de Dios o la ira de la Virgen, sino que te habla claramente de consecuencias producidas por el deterioro de la naturaleza, por daños al medio ambiente, o por conflictos sociales o económicos, no directamente por guerras nucleares, que es el caso típico de los videntes del siglo XX. Bueno, Canori Mora concuerda con una gran precisión, curiosamente, en las fechas con la Gran Pirámide, con Edgar Cayce, y también enfoca el comienzo de la nueva era para el 2001. Curiosamente, no es necesariamente pesimista, en el sentido que podía ser malo o bueno, según cómo los seres humanos hubieran desarrollado los 100 años siguientes a los 100 siguientes a su muerte, es decir, el periodo que va de 1921 al año 2021. Estamos en medio ahora mismo, con lo cual tampoco se puede precisar. Realmente, que hablen expresamente del 2001 no hay más, que yo conozca al menos. El resto, más o menos, como hemos dicho al principio, se centran principalmente o bien en el final de la cuenta larga maya del 2012-2013, o bien en el periodo que se extiende hasta el 2026, como hacia Nostradamus, que es donde acaba el periodo general de caos. Pues parece, Jesús, que los profetas han bajado la guardia, ¿eh? Han bajado, pero yo creo que es porque pensaban que como del 2000 íbamos a pasar, y de ¿para qué? Vamos a hablar del 2001 si no va a haber nada. Un cálculo erróneo, ¿no? Pero bueno, supongo que habrá nuevas predicciones, ¿verdad? Hay nuevas predicciones, además hay una que yo creo que se merece además un monográfico especial, que es el Código Secreto de la Biblia, sí, donde... Y rápido además, y pronto hay que hacerlo. Y rápido, sí, yo creo que sí, porque lo íbamos a mencionar un poco de pasada, y bueno, de hecho ahora lo voy a mencionar, donde se mencionan dos fechas, ¿no? Michael Drosnin, que es el que hizo el libro, ¿no? El Código Secreto de la Biblia, donde revela pues ese código cifrado que aparecería en los textos del Pentateuco, pues comentan que, bueno, y estuvo analizando pues los acontecimientos que van a ocurrir en los próximos 120 años, ¿no? Y en solo dos de ellos aparecen dos fechas muy específicas, que es el 2000 y el 2006. Donde Armagedón, la palabra Armagedón, aparece claramente codificado junto con las palabras guerra mundial y holocausto atómico. El 2000 ha pasado, pero no así el 2006. Y otras dos fechas, pero más largas, además una muy inquietante, es los años 2010 y 2012. 2012 estamos hablando del final de la cuenta larga del periodo maya, y donde se supone que acabaría ese nuevo mundo, ¿no?, que ellos vaticinaron y que también han pronosticado Además es fin de ciclo precesional, me parece, ¿no? Sí. Pues como el asunto es interesante, vamos a enlazarlo con el lunes que viene, si os parece. Pues muy bien. Y hagamos el código secreto de la Biblia, que lo han pedido mucho los... Yo creo que lo merece, sí. Sí, además creo que es un tema no suficientemente conocido por la audiencia y pues sorprendente. Pues queda prometido. El próximo lunes, código secreto de la Biblia, los monográficos están a cero. Ahí estarán Carlos Canales y Jesús Callejo, que por supuesto no son profetas, pero eso sí, son estupendos y fantásticos visionarios, porque están en el programa del futuro, claro. Bueno, esta queda un poco pedante. La zona cero. Entramos
Continuamos en nuestro monográfico Zona Cero y vamos con el asunto que nos ocupa, las profecías. Han sido muchas las profecías que quedaron atrás en el año 2000, muchas fallaron, casi todas fallaron. Ahora nos preguntamos por el siglo XXI, nos preguntamos por el 2001. ¿Cuántas han quedado sanas y salvas? ¿Cuántas podemos considerar como serias aspirantes a llegar a la categoría de profecía? Profecía cumplida, el sueño de cualquier profeta. ¿Por qué hacen? ¿Por qué elaboran esas profecías? ¿Por qué vaticinan esos asuntos? Vamos a intentar averiguarlo esta noche con nuestros estupendos asesores Jesús Callejo, Carlos Canales, que ya están presentados. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, queridos, pues ya adelantamos algo, ¿verdad? En alguna tertulia, en algún monográfico, y parece que el 2000 pues no ha sido bueno para los profetas. Yo creo que a la vista está, ¿no? Sí. Pero es que tuvo cierto éxito, ¿no? La gran catástrofe de 1983, de un tal Boris Christoph. Pues claro, cuando llegó 1984... Creo que le vi vendiendo castañas. Sí, por ahí el hombre. Yo me acuerdo de uno que se llama, ¿cómo era? 1986, la Tercera Guerra Mundial. También, sí. Hay cantidad de libros que les encanta poner una fecha. Bueno, hay una de Charles Berlitz, que ese no era profético, pero bueno, sí le dio por poner 1999, el fin del mundo. Bueno, sí. Pues también... Se rindió un poco a los honores de la promoción de libros y de la editorial, pensando que eso podría dar más ventas, y bueno, yo creo que también pues fue una temeridad poner ahí determinadas fechas, por eso mismo, porque el que las incumple, vamos, al final se incumplen prácticamente todas, prefiero todas las que son apocalípticas y todas las que incluso entran en matices. Y hoy pondremos unos cuantos ejemplos de eso, ¿no? Siempre al final nos salen con la misma historia, de que, bueno, realmente profecías no eran, que eran advertencias, y como realmente... Hay más, en general, los profetas, bueno, podríamos hacer una subclasificación así de qué tipos de profetas hay. Sí. Yo destacaría entre ellos a los listos. Bueno, los listos son los que astutamente van esquivando el fijar una fecha, sino que fijan una especie de un tiempo muy amplio, lo que generaliza 30, 40, 50 años, de manera que es difícil que se equivoquen. Sí, y lo que hacen es utilizan el sistema clásico de la profecía, porque eso luego hablaremos un poquito de la teoría general de la profecía, que es la advertencia moral, que es la número 1. Es una amenaza. El castigo viene siempre porque los hombres somos muy malutos, como tú dices. Entonces hemos hecho algo mal y hay que castigarnos y zurrarnos. Entonces, cuando tú utilizas algo muy genérico que nunca sabes cuándo va a llegar, o que aunque lo sepas es muy amplio en el tiempo, pues tienes la ventaja de que te sirve de colchón, porque rara vez te vas a equivocar, como le pasó a Nostradamus. Voy a citar una porque yo creo que es mejor ir poniendo un ejemplo de cada uno de los casos y así todo el mundo lo entenderá. Leo y luego digo de quién es. Los días están ya a las puertas. Veréis una señal y no la conoceréis. Historia que se repite. Pero tanto se esperaba Jesús del 2000. Tanto se esperaba, pero más por el guarismo, ¿no? Eso de un 2 con 3 ceros llamaba mucho la atención hasta el punto que mucha gente pues adelantó. Bueno, el 99 también lo tuvimos muy animado. También. El 2001, fíjate, parece que va a estar flojo en profecías. Los agoreros, a la hora de pronosticar cosas, parece que 1999 y el 2000... Oye, como que apetecía más, ¿no? Que ocurriera alguna catástrofe, algún fin del mundo. Sí. Sin embargo, en el 2001 son un poco, no sé, recatados a la hora de predecir cosas, como así comentaremos a lo largo de la noche. Pero, en definitiva, todas las profecías, estas catastrofistas me refiero, porque claro, cuando se habla de profecías hay de distintos órdenes, de distintos géneros, pero las que son apocalípticas están abocadas al fracaso. Y hay dos razones. Una es muy evidente. El profeta que anuncia el fin del mundo para un año concreto, me acuerdo de un libro, la humanidad ha seguido otro rumbo, no el que estaba previsto, pues los hados del destino se han cambiado, se han tornado favorables y por lo tanto, pues el sumo hacedor nos ha dado una prórroga de 1 año, 5 años o 10 años. Pero lo cierto, Carlos, es que muchísimas sectas apocalípticas han quedado totalmente desacreditadas ya, ¿no? Sí, pero es inútil. Es inútil por lo que acaba de decir Jesús. Los profetas tienen tendencia a prorrogar sus vaticinios para el futuro cuando fallan en el presente. Ya, pero el gremio de los profetas ha salido muy tocado, ¿no? Yo creo que no. Sigue insistiendo. Lo que pasa es que el profeta busca siempre fechas simbólicas que atraigan ya simplemente por la numerología o por el aspecto. Ahora la que está de moda es 1212, 21, 1, 2. ¿1212? Claro, perdón, 2012. 2012 es bonito para ellos porque coinciden dos cosas. El final del calendario de la cuenta larga maya y al mismo tiempo es un número que resulta bonito y atractivo. ¿Pero solo podemos aferrarnos ya al calendario maya? No, hay más.